Hermanos, buenos días en nombre del Señor. Amén. Creo que ya no estamos de frío, ¿no? Ya salió el solcito, ¿no? Como cuando llegábamos, estábamos un poquito fríos, tristes. A Dios gracias, hermanos, podemos continuar con los estudios y hoy vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada que ya nos estaba compartiendo nuestro hermano Fernando sobre el Espíritu Santo. Entonces, quiero orar primero y luego compartir y seguir estudiando la palabra del Señor sobre nuestro Dios, sobre el Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este día que permites que podamos estar aquí reunidos y también quienes están en la parte virtual, Señor, conectados con el deseo de participar, Señor, de tu cena. Sabemos y anhelamos el momento en el que le hagamos contigo en el cielo, Señor. Pedimos la dirección de tu Espíritu, que sea el Espíritu Santo en esta mañana quien habla en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder entender tu palabra, para poder entenderte a ti, Dios mío, un poco más, y con esto poder glorificarte, adorarte, Señor, porque eres tú el que está trabajando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cuánto tiempo ya llevamos con pandemia? Saquemos cuenta. Se anunció en noviembre, diciembre de hace, ¿cuánto? ¿2 años? Más o menos. ¿Cuándo nos encerraron? En marzo, si se acuerdan. Nos chocó, ¿no? Nos dolió un poquito el encierro en marzo. Ahora, son más de 2 años, hermanos, que estamos viviendo esta pandemia. ¿Y qué tanto nos ha afectado? Bueno, nos ha afectado mucho, ¿no? En la parte económica, en la parte laboral, en los estudios, pero ¿cuánto más nos ha afectado en nuestra relación con Dios y en la iglesia? Si vemos, Carlitos ya nos estaba informando sobre los protocolos y los cambios que estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos de cambio en cambio, de protocolo en protocolo, de adaptación en adaptación. Y como iglesia y como cristianos, ¿cómo estamos adaptándonos nosotros a esta nueva realidad? Y cuando empezamos a estudiar desde la semana pasada sobre el Espíritu Santo, algo estaba rondando por mi mente, ¿no? Decía, la importancia de estudiar del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque cuando empezó la pandemia nos aislaron y desde que estamos en casa y tenemos restricciones para venir a la iglesia, ¿quién es el que está trabajando? ¿Quién es el que está ayudando? ¿A quién podemos acudir nosotros como hijos de Dios para seguir fortaleciéndonos, ¿no? Así como el gobierno da bono tras bono tras bono para los más vulnerables, a nosotros, ¿quién nos da ese sustento si no es el Espíritu Santo? Entonces, por ahí encontraba un poco la importancia de estudiar a Dios. Y ya Hugo mencionaba hace un momento, ¿no? La Trinidad, nuestro Dios trino. ¿Puedes empezar, Joseph? ¿Por qué estudiar al Espíritu Santo? Y hoy vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. En realidad vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios. Y algo que mencionaba, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Esta figura me llamó mucho la atención, hermanos, para poder apoyarnos. ¿Por qué? Porque si seguimos aquella línea, el Padre no es el Hijo, ni tampoco es Espíritu, y el Hijo no es Espíritu, ni el Espíritu es Hijo, ni Padre. Pero los tres, ¿qué son? Los tres son Dios. ¿Puedes avanzar dos clics? Es nuestro Dios Elohim. Elohim, nuestro Dios en plural. Las tres personas en uno solo. Este es al Dios que nosotros adoramos. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cada uno en diferentes personas. Y para recordar un poquito lo que nos hablaba nuestro hermano Fernando, ¿no? El Espíritu Santo es Dios y al hablar sobre el Espíritu Santo tenemos que tener en cuenta 2 verdades importantes, hermanos. ¿Cuáles son estas 2 verdades? Ya Fernando nos explicaba la semana pasada. Primero, el Espíritu Santo es una persona, ¿correcto? Tiene todas las características de una persona. ¿Qué es lo único que no tiene el Espíritu Santo? Que no se encarnó.
Pero eso no significa que no sea una persona, ¿correcto? Continúa Joseph. Entonces, así como el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, la imagen que veíamos hace un rato. Es importante, hermano, por tres razones. Primero, no desmerecer al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que a veces desmerecemos la virtud, la función y la deidad del Espíritu. Entonces, al estudiar al Espíritu Santo como Dios, no vamos a desmerecerlo. Segundo, no dejarnos engañar o malinterpretar la verdad de Dios, porque no podemos ir a extremos, ya lo vamos a ver más adelante. Y tercero, la razón más importante de estudiar acerca del Espíritu Santo, glorificar y adorar a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa debe ser la consecuencia y debe ser el propósito de este mensaje. Entonces, un repaso breve, no quiero cansarlos mucho. Continúa todo, por favor. El Espíritu Santo es una persona. ¿Recuerdan? Decíamos, tiene todas las características de una persona. Una persona tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad. Es decir, conoce, siente y tiene acciones consecuentes con sus hechos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo como persona, ya nos enseñaba nuestro hermano Fernando, ¿qué es lo que muestra? Inteligencia. Conoce y da a conocer todo sobre Cristo, conoce todo sobre Dios. Dice la Biblia, ¿no? ¿Quién es el que conoce si no es el que ha venido de él, el que está con él? Tiene emociones, se entristece, ama, exhorta, entiende, consuela. Tiene voluntad porque guía, santifica, enseña, da testimonio, convence, ordena, opina y prohíbe. Entonces, hermanos, esto es la clara muestra de que el Espíritu Santo es una persona. Y ahora, por consecuencia, como persona vamos a ver que el Espíritu Santo también es Dios. Dos más, Joseph. Esto es importante, hermanos. Recordemos lo que decía Fernando. No es una simple fuerza, no es un aura, no es una emoción, no es una vibra. No es electricidad que viene en nuestro cuerpo. Debe quedar todo muy claro. El Espíritu Santo es una persona. Bueno, y luego les voy a pasar este PPT, los versículos que respaldan todo esto en el mensaje de nuestro hermano Fernando, ¿no? ¿Por qué quería recalcar esto, hermanos? Porque es una consecuencia, ¿no? El Espíritu Santo como persona, ¿para qué? Para que podamos entenderlo al Espíritu Santo como Dios. Continúa, Joseph. Gracias. Entonces, voy a tocar 3 puntos nada más, hermanos, en esta parte del Espíritu Santo como Dios. Como primer punto es que el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo, pero están al mismo nivel. Es decir, son 3 personas diferentes, pero que están en el mismo nivel de Dios. Segundo, el Espíritu Santo posee atributos divinos. Y tercero, vamos a ver la consecuencia que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros los creyentes. ¿Listo? Entonces, el primer punto, hermanos, es el Espíritu Santo es diferente al Padre, al Hijo, pero al mismo nivel. Veamos estos 2 versículos. Mateo 28, 18, 19, lo conocemos. ¿Recuerdan la gran comisión? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Vayan, ¿y qué iban a hacer? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en nombre de quién? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hecho de que esté adelante el Padre, el Hijo y el Espíritu no connota un hecho de jerarquía o de importancia. Primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu. No, sino por el contrario, están al mismo nivel. Porque sé que los bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, los 3 son Dios. Entonces esto es importante, están en el mismo nivel. Y 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vemos que son diferentes. Y notemos esto, son 3 personas diferentes, pero iguales en dignidad y en relación. La gracia del Señor está hablando de una función específica. El amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, que en la Biblia no se menciona la palabra Trinidad, ¿verdad? Busquen en sus Biblias y encuentren Trinidad. No se menciona esta palabra, pero se sobreentiende y es un concepto que ya nosotros lo hemos interiorizado al hablar de Dios en forma de las 3 personas en una sola. Entonces, hermanos, ni el Padre es mayor al Hijo, ni al Espíritu, ni el Hijo es mayor al Padre y al Espíritu, y tampoco el Espíritu es mayor que estos 2, ¿no? Que el Padre y que el Hijo.
Están en el mismo nivel porque los tres son Dios. ¿Tienen funciones diferentes? También. Siguiente, Joseph, por favor. Otros versículos que vamos para entender esto, hermanos. 1 Pedro 1:2. Elegidos, ¿según quién? Según Dios Padre. ¿Santificados en quién? En el Espíritu. Para obedecer y ser rociados ¿con quién? Con la sangre de Jesucristo. Otra vez vemos Padre, Hijo y Espíritu. Una más, Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿quién es el mismo? El Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor. Esto que he puesto entre paréntesis, hermanos, no está en su Biblia, ¿no? Esto se sobreentiende porque cuando Pablo habla del Señor, habla acerca de Jesucristo. El Señor Jesucristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Vemos las diferentes funciones que cada persona de la Trinidad tiene. El Espíritu, el Hijo y el Padre. Y Efesios 2:18, porque por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hermanos, muchos más versículos mencionan a las tres personas de la Trinidad, a nuestro Dios Elohim, al Dios Trino, al Dios Todopoderoso al que nosotros adoramos. Sin embargo, pasa que a veces nos hemos acostumbrado a hablar solamente de Dios como de Dios Padre, separándolo del Hijo y del Espíritu. Pero no, los tres hacen a nuestro Dios. Tres personas distintas, esto debe quedar claro. Tres personas distintas en función, pero iguales en dignidad y en relación. Sí, hermanos, por eso le decía, importancia para no descuidar, para no desmerecer al Espíritu Santo, porque con esto podemos encontrar y adorar al Espíritu como Dios, y vamos a ver sus consecuencias también. Ahora, hermanos, para que podamos hablar del Espíritu Santo como Dios, debe tener atributos divinos, ¿no? ¿Se acuerdan que hace algún tiempo, el año pasado, suena muy lejos, ¿no? El año pasado estábamos estudiando acerca de los atributos de Dios. Y haciendo memoria un poquito de los atributos, bueno, se nos va a venir a la mente de repente los que más atención hemos puesto, los que más impacto han tenido en nuestras vidas, pero siempre hemos hablado de 4 atributos principales de Dios. Dios es, son 3 omni, no omni con V, sino con M, ¿no? Dios es, primero, eterno. Esa es una característica que Dios sí o sí tiene. ¿Los hombres tienen esa característica? No. Dios es todo poderoso. ¿Los hombres tienen esa característica? ¿Los ángeles? Tampoco. Solamente es un atributo de Dios. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y Dios es omnisciente, lo conoce todo. Entonces, estos 4 atributos principales de Dios Padre, de Dios Hijo, que ya lo hemos visto que lo tiene, también lo tiene ¿quién? Dios Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Solamente unos versículos para reforzar, hermanos, este concepto, ¿no? Solo Dios Elohim, nuestro Dios Trino, posee los atributos divinos. Por tanto, el Espíritu Santo, por ser Dios, tiene los mismos atributos. ¿Sí? Queda claro, ¿verdad, hermanos? Eternidad. Dice Hebreos 9:14, el cual Cristo, ¿mediante quién? Mediante su Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. La Biblia misma dice que el Espíritu es eterno. Ahora, recordemos Génesis, la creación. Cuando Dios creó la tierra, dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, no había nada, estaba todo desordenado, todo oscuro. ¿Y quién se movía? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Hay algún versículo que diga que el Espíritu fue creado, que fue después? No, por el contrario, el Espíritu de Dios mismo ya se movía por la faz de la tierra, se movía sobre las aguas. Es decir, que Él estuvo desde antes de la creación del mundo y como decía Fernando también, Él está hasta el fin. Apocalipsis también lo menciona. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo conoce. Isaías 11 del 1 al 2 dice, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Quién es el que nos da a conocer todas las cosas? El Espíritu Santo.
Y 1 Corintios 2, 10 al 12 dice, el Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo estudia, todo lo examina. ¿Aún qué cosas? Lo profundo de Dios. Nosotros podríamos entender la profundidad de Dios, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Llegaríamos a entender todos los misterios que tiene Dios? No, si a veces nos cuesta estudiar las cartas de Pablo, imagínense cuántos más será conocer a Dios mismo. Y Pedro decía, ¿no? El apóstol Pedro decía sobre Pablo, nuestro hermano Pablo escribe cosas muy difíciles de entender. Y ahora Pedro, siendo Pedro apóstol, no entendía lo que escribía Pablo, a nosotros nos cuesta. ¿Cuánto más será entender lo profundo de Dios? Pero para eso está Dios mismo, su espíritu que todo lo escudriña. ¿Quién de los hombres sabe más de las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Esto es una pregunta interesante. ¿Quién me puede conocer a profundidad? Podrían decir, bueno, ya, mi esposa, mi familia, pero ni aún así, cada uno sabe y se conoce a sí mismo. Por lo tanto, ¿quién es el único que conoce a Dios? ¿Quién es el único que sabe todo lo que es de Dios? Pues Dios mismo, su espíritu. Nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y de aquí vamos a sacar cosas importantes, hermanos, para la consecuencia que trae el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Los otros dos atributos importantes, omnipotencia. Recuerdan cuando Job estaba hablando y bueno, Job exalta a Dios y dice, su espíritu adornó los cielos, el espíritu de Dios me hizo. ¿Quién es el único que puede crear cosas? ¿Quién es el único creador? ¿Quién es el único con poder para crear? Es solo Dios. Y aquí dice que el espíritu es el que adornó los cielos, es el que puso los astros. El espíritu es el que lo creó, dándonos a entender que el espíritu es poderoso y creador. Por lo tanto, es Dios. Y omnipresente, el Salmo 139, 7, 8 es bonito y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es decir, ¿a dónde me correré de Dios? ¿En dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Subiré a los cielos? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. No hay lugar donde escondernos del Espíritu Santo. No hay lugar donde escondernos de Dios. Entonces, hermanos, queda claro y queda confirmado a la luz de la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Si salimos con una verdad clara en esta mañana y no dejarnos confundir, es que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Entonces, hace un momento cantábamos, ¿no? El Espíritu de Dios está aquí, decía, ¿no? La canción. Está en este lugar. Pero más allá de que esté en este lugar, está en cada uno de nosotros, porque habita en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver como tercer punto, hermanos. Esta es la introducción, esta es la parte, digamos, del sustento bíblico que tenemos para decir que el Espíritu Santo es Dios. Y como el Espíritu Santo es Dios, Él en nosotros tiene un impacto, tiene una consecuencia, ¿no? Tiene algunas características del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo sobre nosotros los creyentes primero convence. De repente, amigos, personas que nos visitan, que están en la parte virtual o que están aquí presentes. La primera cosa que va a hacer el Espíritu Santo cuando empieza a trabajar es convencer. ¿Y de qué va a convencer el Espíritu Santo a las personas? A conversar al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Algunas personas que nos visitan podemos estar aquí en este nivel recién, ¿no? De repente. El Espíritu Santo trabajando, convenciendo. Si aún no has dado ese paso de obediencia, si aún estás con algunas dudas, con algún temor acerca de las cosas de Dios, recuerda que Dios mismo está trabajando. Él es el que convence. No nos convence el hermano que nos lleva el mensaje, no nos convence el hermano que nos hace el discipulado. El que convence es el Espíritu Santo. Y una vez que nos convence, una vez que estamos convencidos del poder de Dios y que lo necesitamos a causa de nuestro pecado, porque ¿cuál es la razón principal? Que sin Dios, sin aceptar a Cristo, no vamos a poder ser salvos. Luego de ello, ¿qué pasa? Nos conducen. Algunos podemos estar aquí, ¿no? En el siguiente peldaño.
El Espíritu Santo es quien conduce. Él nos guiará a toda verdad. Y porque todos los que son guiados del Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Esta es una consecuencia de haber sido convencidos. Entonces, hermanos, ¿cómo es que trabaja el Espíritu Santo? ¿Cómo es que trabaja Dios en nosotros? Primero nos convence, nos conduce, pero también dejémonos conducir, ¿no? A veces somos reacios y no queremos que nadie nos controle. Y a veces decimos, no, a mí nadie me controla, ¿no? No, mentira. Dejémonos conducir por el Espíritu Santo. Y al conducirnos, el Espíritu también nos va a enseñar. Y eso es a lo que me refería en medio de la pandemia, hermanos. ¿Cómo estamos avanzando en conocer a Dios? ¿Cómo estamos en nuestra relación con Él? Dice Juan 14:26, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Cristo ha dicho. ¿A quién debemos acudir al momento de estudiar la Biblia? ¿A quién debemos acudir al momento de entender la palabra? ¿A quién debemos acudir si no es al Espíritu Santo que Él nos está enseñando? Pero corremos el riesgo, hermanos, también de ¿qué? De ir al otro extremo y de ya no leer nuestra Biblia y de ya no leer y acudir a los mensajes, a los estudios y solo esperar revelación y revelación. Eso es un error muy grande. Si bien es cierto, el Espíritu que está en nosotros es el que nos ayuda y el que nos enseña, debemos acudir a la palabra, a los mensajes. Porque dice, nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará. Es decir, hará memoria de lo que Cristo dijo. ¿Y dónde está escrito todo lo que Jesús dijo? En la Biblia. Entonces hay que acudir a ella. Cuarto punto, intercede. El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque aún tenemos naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de hombre. Y a veces vamos a estar en debilidad. ¿Y qué es lo que dice? Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Quién conoce nuestras debilidades? ¿Quién conoce en qué áreas somos más débiles? El Espíritu, Dios, porque Dios lo conoce todo. Y Él no solamente lo conoce, sino que ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hacemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién está intercediendo por nosotros en medio de nuestra debilidad? Cuando nos sentimos tentados, cuando sentimos que no podemos más. Es el Espíritu Santo. Y así como intercede, también consuela. ¿Qué pasará cuando sentimos que hemos fallado al Padre? ¿Qué pasará cuando nos sentimos sin salida? Cuando hay desesperación. El Espíritu Santo consuela. Juan 14:16, y nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Entonces, hermanos, esta es la consecuencia de adorar y de conocer que el Espíritu Santo es Dios. Convence, conduce, enseña, intercede y consuela. Pues, Joseph, una más. Hermanos, ¿estamos dejando actuar el Espíritu Santo en nuestra vida? Esa es la pregunta importante hoy para nosotros. ¿Estamos dejando actuar al Espíritu? Puede que el Espíritu nos quiera conducir, pero si nosotros seguimos en nuestro capricho, en nuestra terquedad, en nuestro pecado, no nos va a conducir a nada. Más aún, ¿cómo nos puede enseñar el Espíritu Santo si no acudimos a nuestra Biblia? Si no tenemos un sistema de estudio, una caminata, una lectura, un devocional. ¿Cómo podemos dejar que el Espíritu Santo interceda si no acudimos a Dios en oración, si no estamos pendientes de las cosas de Dios? ¿Y cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo nos consuele si nosotros mismos vivimos tristes, apagados, desanimados, que no sabemos a dónde va? No podemos estar así. Dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo, que Dios actúe en nuestras vidas. Y si estamos dejando que actúe en nuestras vidas, pasa esto, que ahora nosotros somos templo y morada de Dios. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Nosotros conocemos, hermano, a Dios, conocemos a Cristo, por lo tanto tenemos el Espíritu. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y está con vosotros. Ahora, Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Pablo está recordando, hermanos, ustedes son templo, nosotros somos templo de Dios. ¿Y quién mora en nosotros? Su espíritu. O sea, todos los días de nuestra vida, en cada momento, ¿quién está con nosotros? Dios mismo, el espíritu. Pero recordemos que la Biblia también dice que no entristezcamos al espíritu a causa de nuestros hechos. Hace ya más de medio año recuerdo que también compartíamos algo acerca de la santidad. Decíamos, ¿qué tipo de templo estás construyendo y qué tipo de templo estás haciendo para Dios, no? No sé si recuerdan, no traje esa imagen, había una mansión por aquí y había una chocita por acá. ¿Qué tipo de templo somos para Dios hoy que Él habita en nosotros? ¿Cómo estamos cuidando ese templo? Y no solamente la parte interna, sino también la parte externa. Nuestra vida diaria, hermanos, ¿está reflejando un templo vivo? ¿Reflejamos día a día el Espíritu de Dios, Dios mismo que mora en nosotros? Esta es la consecuencia de que el Espíritu Santo como Dios mora en los creyentes, en nuestro carácter diario, en nuestro vocabulario. El vocabulario no solamente son las palabras, sino de repente los comentarios, el chisme, la malicia, los pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros pasatiempos, en nuestros sueños. Son cosas que día a día vivimos, pero que a veces no estamos dejando que el Espíritu actúe. En nuestros pasatiempos, ¿cómo está actuando Dios? En mis sueños y en mis anhelos, ¿qué es lo que yo quiero lograr y alcanzar? Y si está relacionado con los propósitos de Dios, ¿no? A veces nos proyectamos mucho a futuro. Quiero tener un buen trabajo, estabilidad, mi familia, lograr ciertas cosas. Pero ¿cuántos planes está Dios inmerso en ello? ¿Por qué no en nuestros planes está de repente, hermano, de aquí a un año, yo también quisiera estar compartiendo? O de repente de aquí a un año, 2 años, ¿por qué no la obra en Chilete, en Jesús o en Río Seco va a estar creciendo más? Porque a veces nuestros sueños y anhelos no están siendo controlados por el Espíritu Santo, son solamente nuestros deseos. Y para terminar, hermanos, con esto, Gálatas 5, 22 y 23, si lo saben de memoria. Una consecuencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, obviamente va a ser ¿qué? El fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, por eso decía al principio, qué importante es entender y conocer que el Espíritu Santo es Dios. Porque una vez que interiorizamos eso y sabemos que Él es Dios, entendemos que somos templo y mora en nosotros cada día. ¿Cuál es su propósito? La santificación. ¿Cuál es la muestra que nosotros vamos a tener como creyentes? El fruto del Espíritu. ¿Puedes regresar, Joseph, al anterior? Dejemos actuar al Espíritu, hermanos, en estos aspectos. Dejemos que el Espíritu nos convenza. Dejemos que el Espíritu nos conduzca, nos enseñe, interceda y consuela. Por algún lado hemos visto que el Espíritu Santo nos hace saltar y nos hace expresarnos de diferentes formas. No, ¿verdad? El Espíritu Santo actúa de esta forma, hermanos. Y si nosotros queremos adorar a Cristo, hagámoslo de esta forma. ¿Puedes pasar a la última? Regreso al inicio. 2 verdades importantes para resumir y terminar, hermanos. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Y es importante estudiarla. ¿Por qué razones? Decíamos al principio, no desmerecer el Espíritu, no dejarnos engañar. Ahora tenemos bases claras, suficientes versículos para decir Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y glorificar y adorar a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, para glorificar, ahora sí, entendiendo, ¿cómo vamos a glorificar? ¿Cómo vamos a reconocer y adorar a nuestro Dios? Dejando actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, mostrando el fruto del Espíritu cada día. Hermanos, es un reto grande y sé que de repente es una forma muy superficial, muy grande de decirlo, pero es que es lo que nos conduce cada día de nuestra vida. Si queremos adorar a Dios, al Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, empecemos por dejar actuar al Espíritu en nuestras vidas.
que nos conduzca, que nos convenza de esas dudas, que nos enseñe día a día, que nos consuele, que interceda por nosotros, y eso va a llevar por consecuencia amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No dice una por vez, sino todo en su conjunto, porque es un solo fruto para nuestras vidas. Espero, hermanos, que en la semana podamos meditar en esto, y cuando tengamos alguna situación en el que quiera aflorar nuestro carácter, en el que nuestra lengua, nuestra mente nos gane, podemos decir, no, el Espíritu Santo vive en mí. Ahora soy templo, y como templo debo cuidar para no entristecer al Espíritu. Oremos, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana en que nos hablas a través de tu palabra. Yo quiero agradecerte porque a lo largo de la semana me has hecho entender que debo dejar trabajar y debo esforzarme en que como Espíritu trabajes en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, si es que te hemos estado fallando en alguna de estas áreas. Perdónanos por haber estado entristeciendo de repente el Espíritu, fallando y no dejando trabajar, Señor. Quiero agradecerte y adorarte porque tú eres el que nos has convencido, quienes nos está enseñando, quien nos consuela, Señor, y quien intercede en medio de nuestras debilidades y dificultades. Tú lo eres todo para nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres un todo, Señor, y eres nuestro Dios al que adoramos en esta mañana. Gracias por rescatarnos. Gracias por habernos llamado a ser parte de tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esa salvación y más aún tenemos esa ayuda en esta tierra hasta el momento en que tú nos lleves. Gracias, Espíritu Santo, en tu mismo nombre. Amén.